Buenos días, licenciada, y buenos días, compañero. Mi nombre es Emerson Juan López López. En este caso, hice este pequeño video, ya que es de mucha importancia como nosotros como seres humanos. Vengo a hablar específicamente sobre algunos trastornos, pero me voy a especificar solamente en un trastorno mental que el ser humano está obteniendo diariamente. ¿Qué son los trastornos mentales? En este caso, los trastornos mentales son condiciones de salud que afectan el pensamiento, las emociones, el comportamiento y la capacidad de relacionarse con las demás personas. ¿Qué nos trata de decir? Que dejan de funcionar durante la vida diaria, que las personas están sufriendo diariamente por esta vida y que no se relacionan con las demás personas o con las demás personas que nos rodean. En este caso es muy acudible buscar ayuda a un profesional de la salud mental para que sospechen la presencia que esa persona está obteniendo de un trastorno mental. En este caso me voy a especificar sobre algún trastorno mental, como por ejemplo la ansiedad. ¿Qué nos trata de decir la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante el estrés, que se caracteriza por una sensación, temor o depresión que está por venir ante esa persona. En este caso, mientras una ansiedad ocasiona en una parte de nuestra vida diaria, es un problema de la salud mental, intensa y muy exagerada. Entonces, cuando se dan estos trastornos durante nuestra vida, entonces es muy acudible a obtener ayuda a un profesional de la salud mental. Entonces vamos a conocer algunas características de la ansiedad o algunos síntomas. Tenemos el número 1, palpitaciones, aumento de ritmo cardíaco. Tenemos el número 2, sudoración. En este caso la mayoría de las personas sufren cuando van a una entrevista o van a una conferencia, entonces esa persona no está apta para dar esa entrevista o esa conferencia, entonces por eso se dan estas ocasiones. Tenemos la temblores o sacudidas. Tenemos la número 4, sensación de falta de aire, hiperventilación. Tenemos la número 5, mareos o sensación de desmayo. Tenemos la número 6, tensión muscular. Y la número 7, fatiga. En este caso es muy importante estas sensaciones. Y tenemos algunas emociones, que es el miedo, pánico, terror. Pero ¿por qué se dan estos casos? Porque la mayoría de las personas están sufriendo, por ejemplo, tenemos miedo o pánico, están sufriendo maltrato familiar, maltrato de pareja, maltrato en el colegio. Entonces por eso se dan algunos de estos casos como por ejemplo el miedo o fobia. En la mayoría de los niños se dan en estos casos. Tenemos algunos tipos de trastorno de ansiedad y los voy a mencionar. Tenemos trastorno de ansiedad generalizada, más conocido como el TACS. Tenemos trastorno de pánico, como anteriormente se los mencionaba. Tenemos miedos o fobias específicas, que es muy importante que nosotros los conozcamos estos trastornos. Tenemos trastorno de ansiedad social, más conocido como fobia social. Trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como el TOC. Y por último tenemos trastorno de estrés o postergamiento. En este caso voy a mencionar algunos casos muy importantes, como por ejemplo en nuestro trastorno de ansiedad generalizada. En este caso da preocupación excesiva y persistente hacia esa persona sobre diferentes cosas, como la salud, en el trabajo y las relaciones de las demás personas. En este caso, en la ansiedad generalizada, más conocido como el TAC, tenemos una duración
que esta duración mayormente dura los 6 meses, y es muy importante que nosotros los conozcamos. Tenemos en los trastornos de pánico. En este caso, trastornos de pánico son ataques de pánico recurrentes e inesperados, que son episodios intensos de miedo o malestar. Y es muy importante que nos conozcamos esto. Síntomas durante un ataque de pánico. Tenemos, número 1, palpitaciones, sudoraciones, temblores, sensación de falta del aire, opresión en el pecho, miedo a perder el control a morir. Y nos vamos a especificar sobre fobias específicas. En este caso, miedo intenso, irracional, a objetos y situaciones específicas, como alturas, animales, miedo a volar en el aire, y es muy importante. Y también se dan algunos comportamientos, como por ejemplo, evitar activamente el objeto o una situación temida, que es muy importante que nosotros los conozcamos. En el trastorno de ansiedad social o fobia social, tenemos miedo intenso de situaciones sociales o desempeños de la persona que puede ser evaluado por los demás o por el maestro, por el jefe de una empresa, más que todo, o sea, en estos casos. Y tenemos algunos comportamientos. Debemos evitar situaciones sociales experimentadas por una gran ansiedad o una depresión exagerada que nosotros estamos obteniendo diariamente. Tenemos algunas causas de ansiedad, como por ejemplo en la genética. En la genética tenemos historia familiar de trastorno de ansiedad que se dieron en estos casos. Y tenemos biología. En la biología nos trata de decir específicamente que son desequilibrios en los neurotransmisores del cerebro que se dan diariamente. Tenemos en el ambiente, como por ejemplo, o factores del ambiente, estrés en el trabajo, problemas familiares, experiencias traumáticas. En la personalidad, como nosotros como seres humanos debemos estar percibidos ante estos grandes trastornos, más conocidos como la ansiedad. Y más que todo debemos obtener o facilitar a un especialista en los trastornos mental o la conducta del ser humano. Tenemos algunos tratamientos más conocidos como nosotros como estudiantes los conocemos, o psicólogos los conocemos como terapia. Tenemos la número 1, terapia cognitivo-conductual. La número 2, terapia de relajación, que es muy importante nosotros como seres humanos debemos conocer. En este caso tenemos algunos cambios en el estilo de vida, y también es muy importante de buscar ayuda, porque es fundamental identificarse. Nosotros como seres humanos debemos buscar ayuda a un profesional o a un psicólogo que él está especializado sobre estas conductas que nosotros como seres humanos tenemos.